Vaya conmigo al libro de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 23, de los versículos 6 hasta el 12. Lucas, capítulo 23, de los versículos 6 hasta el 12. Hermanos, si usted manda un ejemplar como este, levante su mano y alguno de los servidores le hará llegar uno para que lea con nosotros la palabra de Dios. No tenga pena, ahí tenemos Biblias que son para el uso de todos nosotros. ¿Alguien manda una Biblia? Si no, pues aparece de igual forma en nuestras pantallas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos específicamente en los versículos, vamos a estar hoy en los versículos 6 al 12 del capítulo 23. Estamos en la cúspide, prácticamente llegando a la cúspide de lo que es el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, mis amables hermanos, lo tenemos todos. Así que lo voy a invitar. Yo sé que es bastante incómodo, hermanos, hablar con estas mascarillas, pero lo voy a invitar a que lo leamos juntos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: ¿todos? Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacías muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Oramos. Bendito eres, Dios Todopoderoso, que nos has proveído tu palabra, que nos has dado el privilegio de venir, Dios mío, a este lugar y abrir tus sagradas escrituras. Qué maravilloso privilegio el que nos das. Pedimos en este momento, Dios mío, que tu palabra sea esa espada, como lo dice ella misma, que penetra hasta lo más profundo y que discierne los pensamientos y parte las coyunturas, los tuétanos. Y que esa palabra, Dios mío, haga rema en nuestras vidas. Señor Jesús, ayúdenos a que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amables hermanos? El domingo pasado estuvimos enseñando hablando acerca de Jesús frente a Pilato. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús frente a Herodes. Este es el tercer viaje para interrogar a Jesús. Esta vez lo llevan ante Herodes. ¿Alguna vez usted se ha preguntado quién es específicamente este Herodes? Bueno, este Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Este específicamente es Herodes Antipas, ¿verdad? Este es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el papá de este señor, fue quien ordenó la matanza de los niños judíos, ¿se acuerdan? Porque lleno de celo, porque había escuchado que había nacido un niño, el cual sería un rey. Lleno de odio, envidia, porque no quería escuchar acerca de otro rey, porque quería todo el poder, hace que maten a todos los niños judíos, incluyendo pues a Jesús.
cuando Jesús estaba en Belén, por temor al rey anunciado cuando nació Jesús. O mejor dicho, este fue quien quiso matar a Jesús, ¿verdad? Quien quiso matar a Jesús. Este Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era unos grados más perverso que su padre. Aunque no tenía la fama, no tenía la grandeza de Herodes el Grande, pero sí tenía un corazón malvado y en algunos puntos más malvados que su padre. Era más perverso. Aunque recordemos que Herodes el Grande es conocido como el asesino de los inocentes. Imagínese usted el apodo que había logrado ante el mundo. Herodes el Grande, el asesino de los inocentes. No tenía la misma grandeza que su padre, pero en algunas cosas sí sobrepasaba, en algunos deseos. Tenía las mismas malas costumbres, en algunas cosas era más despreciable que su padre. Y para darle un poco más de información de este Herodes Antipas, este Herodes Antipas es también edomita, o sea, es descendiente de Esaú. ¿Saben quién fue Esaú, mis amables hermanos? Váyase conmigo, si tiene la Biblia, al libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Este es el padre de Herodes, o sea, de esta generación viene él. Yo os he amado, dice Jehová, Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esto suena muy peculiar. Descendiente de Esaú, el que fue aborrecido por parte de Dios. Hermanos, ¿cuántos creemos que Dios salva a quien Él quiere salvar? ¿Cuántos creemos que Dios perdona a quien Dios quiere perdonar? ¿Cuántos creemos que esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia? Bueno, aquí vemos a un Dios soberano eligiendo, amando y aborreciendo a quien Él quiere amar y a quien Él quiere aborrecer. Herodes el Grande fue quien trató de matar a Jesús cuando niño, puesto que era edomita, descendiente de Esaú, igual su padre. Este hombre, aunque públicamente se había vuelto judío, lo había expresado públicamente, era amante a las enseñanzas judías, era también un hombre odioso en contra de Jesús. Según uno escrito, persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Este no tenía la esperanza de ser amado por Dios, porque Dios lo había desechado, Dios lo había menospreciado. Y es más, en el Antiguo Testamento vemos que después que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, también en cierta parte nos dice que Él mandó a matar a muchos de los descendientes de Esaú, pero que dejaran ciertos que vivieran para que tuvieran que contar. Y de estos que quedaron vivos, pues Esaú es uno de Herodes es uno de ellos, por descendencia. Ahora, tenemos a un edomita y frente a él tenemos nada más y nada menos que a Jesús, descendiente de Jacob. Quiero que me siga con esta historia maravillosa. Una historia que cambió el resto de nuestras vidas,
que cambió el resto del mundo, que cambió el resto de la eternidad de muchos de nosotros. Imagínese usted, está Jesús, que es descendiente ¿de quién? ¿De quién es descendiente Jesús? De Jacob. Tenemos frente a Jesús nada más y nada menos a alguien que es descendiente ¿de quién? De Esaú, de dos hermanos. Uno fue amado por Dios y el otro fue menospreciado. Uno, Dios trató con él, hermanos, de la forma en que Dios trató con Jacob fue tremenda, pero esa fue la forma en que él lo amó. Lo amó de esta manera. Y la otra forma en que amó, desechó a Esaú es que lo dejó. Lo dejó, nunca se acordó de él, lo dejó que hiciera lo que él quisiera. En algunas ocasiones en el Antiguo Testamento terminó con algunas de sus descendencias y dejó algunos para que contaran la historia. Bueno, a este nada más y nada menos es que tenemos frente a Jesús. Si usted le puso atención, mis amables hermanos, a los versículos que leímos, dice la Biblia que este hombre, Herodes, deseaba ver a Jesús. Deseaba ver a Jesús. Tenía un deseo por ver a Jesús. Pero este no es el deseo que tenía Zaqueo por ver a Jesús. Este es un deseo totalmente diferente. Este es un deseo totalmente malvado. Este es un deseo totalmente lleno de odio. Este es un deseo queriendo ver si Jesús era el tal Jesús que se había hablado cuando su padre gobernaba, que iba a ser rey. Entonces él quería ver que hiciera señales, él quería ver que hiciera cosas y quería que declarara él que era el rey de los judíos o que quería ser rey para poder matarlo, al igual que su padre. Tenía los mismos deseos. Obviamente que él dice que quiere ver a Jesús, pero hay algo oscuro detrás de ese deseo. Hay algo peculiar detrás de ese deseo. Era un hombre malo. Era un hombre que no se tocaba el corazón para matar a inocentes, para descuartizar a quien se le cruzara por enfrente, mucho menos iba a tener piedad por Jesús. Siendo un judío, siendo alguien que el pueblo decía, que él decía que era rey, ¿verdad? Y que incluso, según las acusaciones anteriores que leímos el domingo pasado, él había dicho que también estaba en contra de las leyes romanas. Todas esas acusaciones que iban en contra de Jesús le daban un plus, un más, para que lo odiaran, según ellos. Si usted lee, no lo voy a leer porque quiero ir rápidamente, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo de 1 al 25, no lo voy a leer, pero si usted quiere buscarlo, búsquelo. Quiero que me preste atención a esta. Esta escena es impresionante. Dice la Biblia que este Herodes tenía muchas ganas de ver a Jesús. Muchas ganas de ver a Jesús. Estoy más que seguro que sus intenciones de ver a Jesús eran malvadas y hostiles, al igual que las de su padre cuando intentó matar a Jesús, porque se decía que él sería el nuevo rey. El verdadero Jacob estaba frente al verdadero Esaú. Ahora, hermanos, quiero que hagamos una comparación. Veamos la falsa curiosidad que embargó el corazón de este hombre. ¿Alguna vez usted, hermanos, en su tiempo de no cristiano, cuando Cristo no lo había llamado, o no sé, alguna vez usted sintió curiosidad porque a alguien cercano o a alguien que usted conocía le sucedió algo? Entonces usted siente la curiosidad por querer ir a ver, pero no por ayudar, sino porque le pasó tan poquito, ¿verdad? ¿Alguna vez usted sintió bueno, es prácticamente el mismo deseo, la misma curiosidad que tenía este hombre en contra de Jesús? No porque quería escuchar sus mensajes, no porque quería escuchar sus enseñanzas, no porque se iba a glorificarle porque él era el Mesías, no. Era porque quería
ver realmente y autenticar lo que su padre había intentado años atrás. El verdadero Jacob estaba frente al malvado Esaú. Ahora, hermanos, quiero que hagamos una comparación. Veamos la falsa curiosidad y luego autoexaminemos lo que vive el mundo. Yo voy a ponerle entre comillas, el mundo en el cristianismo o en las iglesias hoy en día. Hay un deseo por saber quién es ese Jesús, pero no ese deseo santo por saber quién es ese Jesús y por saber qué es lo que hizo por mí, sino que hay un deseo de ver quién es ese Jesús, quien me puede sacar de donde estoy, quien me puede dar bendiciones, quien me puede llevar más allá, quien me puede dar esto. Es una curiosidad por satisfacer mis deseos. Es una curiosidad por ver si soy bendecido. Es una curiosidad por ver si Él puede darme lo que yo busco. Es una curiosidad no por ver lo que Él en sí hizo en la cruz, en el sacrificio perfecto. Jesús es más, es lo que ellos menos esperan. Pero no es un deseo por lo que Jesús es, sino que son deseos hostiles y pecaminosos, en el sentido de que el hombre busca su propia gloria y complacer sus deseos. Busca su propia gloria y complacer sus deseos. Para empezar, Herodes había oído hablar muchas cosas de Jesús. Estoy más que seguro que cuando Herodes el Grande había tenido a Juan el Bautista, también Herodes, Herodes su hijo, había escuchado también a Juan el Bautista que decía que él era quien iba predicando y que tras de él venía alguien cuyo inclusive calzado no era digno de llevar, y que él enderezaría la vereda para alguien que vendría. Estoy más que seguro que este hijo había escuchado cuando el padre tenía a Juan el Bautista en su casa. Estoy más que seguro. Él había escuchado cuando Juan hablaba del evangelio. Y él sabía que su padre había silenciado a Juan el Bautista por complacer a una mujer. Aquella mujer que le pidió la cabeza, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista era visto como un profeta y aún así lo silenciaron. Todo mundo hablaba de sus milagros acerca de Jesús, de sus enseñanzas. Herodes se interesaba en cualquier cosa que pasara entre los judíos porque había sido convertido al judaísmo, o por lo menos lo había declarado públicamente para ser visto políticamente o socialmente bien, ¿verdad? Por lo menos lo había declarado y se interesaba en cualquier enseñanza que los judíos pudieran practicar o pudieran exponer públicamente, por lo cual entonces se interesa un poco acerca de Jesús, igual que cualquier otro judío. Todo el mundo hablaba de sus milagros, todo el mundo hablaba de sus enseñanzas. De igual forma, este hombre se interesa porque había hecho público su judaísmo. Me imagino que Juan fue uno de los que se escuchó hablar, a Juan fue uno de los que él escuchó hablar de Jesús. Juan decía: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero este hombre no lo buscaba con deseo de que el cordero quitara sus pecados. Él lo buscaba con el deseo malvado de deshacerse de él, de igual forma que los demás, para que no llegara a ser rey. Ellos querían tener todo el poder, ellos querían tener todo en el control y no querían que nadie se le interpusiera en sus caminos, al igual que su padre. Estoy seguro que estas palabras también las había escuchado Herodes, aunque con un corazón malvado. Lo único que tenía era curiosidad para ver si era el que decía que quería ser rey. Jesús enmudeció y no contestó ninguna pregunta a este despreciable hombre. ¿Se ha preguntado por qué Jesús no contestó? ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar acerca por qué Jesús no le contestaría a Herodes? ¿Sabe por qué, hermanos?
porque lo primero que él iba a decir era, bueno, ¿tú eres el rey que estos dicen que tú eres? Dios había dado una declaración dura acerca de esta generación. Jesús no iba a intervenir en una declaración que su padre ya había dado. Por lo cual, él lo que hace es mantenerse callado y respetar lo que su padre ya había hecho. Hermanos, eso me llama a mí a pensar o a ponerme más como Jesús cumplió tan a perfección lo que el Padre dijo, impresionantemente, mis amables hermanos. Impresionantemente Jesús vino a hacer justicia a lo que el Padre ya había hecho. No vino a alterar, no vino a quebrantar, no vino a desobedecer como sus acusadores estaban diciendo que él había venido a hacer. Él vino a cumplir una demanda del Padre impresionantemente perfecta, a tal grado que si él no tenía que responder para no contradecir lo que el Padre lo había hecho, mejor se quedaba callado. Mejor se quedaba callado. Esto es maravilloso. Este cuadro que vemos aquí, mis amables hermanos, me dice que pueden pasar 1000, 3000, 4000, 5000, 10000 años, pero su palabra es la misma y no cambiará nunca jamás. Nunca. Es la misma. Jesús se enmudeció y no contestó ninguna pregunta a este hombre despreciable. Dios había dicho que él había aborrecido a Esaú. Jesús no iba a intervenir en lo que había dicho Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús acerca de Esaú? Y en este momento Jesús no responde a la curiosidad de él antes de este hombre. No responde, se queda callado. Porque él sabía que antes este hombre había sido aborrecido por la soberanía de Dios. Acuérdense que Herodes ya había silenciado la voz de Juan, su padre, el Bautista. Lo había decapitado por el deseo pecaminoso y porque no le gustó la verdad, porque le había dicho dónde estaba fallando y no le gustó que lo reprendieran. Entonces viene y silencia la voz de Juan. Jesús sabía que este hombre no creería en él. Jesús sabía que este hombre no cree. Por mucho que Jesús le contestara sus preguntas, no iba a creer. Hermanos, por mucho que Satanás escuche el evangelio, nunca jamás va a creer el evangelio. Por mucho que Satanás escuche los mejores sermones, las mejores prédicas, hermanos, puede escuchar, es más, se sabe la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, la puede recitar y nunca jamás creerá la palabra de Dios, porque él es amante de la mentira, no de la verdad. Este hombre no iba a creer, por mucho que Jesús le dijera, yo soy el Mesías. No le iba a creer. No iba a creer. Y por lo tanto, no iba a abrir su boca a Jesús o gastar sus palabras en él. Y por consecuencias, Herodes se decepcionó al ver a Jesús. Primera aplicación para nosotros. Hermanos, tenemos a muchos que entran a las iglesias con una expectativa de conocer a Jesús, pero no con la expectativa de conocer al Jesús quien murió en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados, sino que vienen con la expectativa de conocer a un Jesús que alimentó a los 5000 y que pretenderán que Jesús también los seguirá alimentando. Y cuando se dan cuenta que Jesús dice, así es que si tú quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme, se desalientan y se van. Y no son satisfechos
por esa clase de mensajes, porque no es lo que ellos andan buscando. Ellos andan buscando alimentación. Ellos andan buscando que Jesús les haga un milagro. Ellos andan buscando que Jesús les dé lo mejor. Ellos andan buscando que Jesús arregle su matrimonio, les dé una sanidad. Pero cuando se dan cuenta que Jesús, lo principal que Él vino a hacer es a salvar nuestra alma del infierno, a perdonar nuestros pecados, no les gusta. No les gusta. ¿Y sabe qué es lo primero que hacen? Ahí es aburrido. Ahí es aburrido. Ahí solo hablan del arrepentimiento y del pecado. Ahí no hablan de cómo yo puedo salir adelante. Ahí no me dan un consejo de cómo yo poder arreglar, ¿verdad? No me gusta. No me siento bien, no me siento cómodo. Esto es específicamente lo que estaba pasando con este hombre. Jesús, mire, el pasaje es bien específico cuando dice, y quería ver una de sus señales. Quería ver que Jesús hiciera un milagro. Es triste, pero es la realidad que hoy tenemos reflejada en muchas de las iglesias. Dijo alguien una vez, llegará el día que en las iglesias van a ver, en vez de tener pastores alimentando a ovejas, vamos a tener payasos entreteniendo a cabros. Gloria al Señor, mis amables hermanos, porque Él lo ha llamado a usted con lazos de amor y su palabra lo ha transformado, su palabra sigue transformándolo, su palabra es la espada que corta todo aquello que nos estorba para glorificar su nombre, y usted aún sigue de pie aquí adorando a ese Dios quien entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor, porque su gracia aún lo sigue manteniendo, nos sigue manteniendo y nos sostendrá hasta el día del Señor y nos llevará para que un día estemos con Él. ¿Cuántos quieren estar con Él? Gloria al Señor, porque no dependemos de nuestro estado de ánimo. Gloria al Señor, porque no dependemos de lo que nosotros podemos hacer, sino que del sufrimiento de Cristo Jesús durante toda la vía dolorosa en la cruz del Calvario y la copa que el Padre derramó sobre Él. De eso dependemos, mis amables hermanos. De eso dependemos. Eso, mis amables hermanos, debe de llenarlo a usted de regocijo, de alegría, de gozo, a tal grado que todos los días usted debería estar diciéndole a nuestro Señor: Padre, perdóname, perdóname, porque por tu Hijo soy salvo. Ese dolor, esa confrontación que tuvo Cristo Jesús, nosotros debíamos pasar, pero Él fue tan glorioso y maravilloso que nos otorgó su gracia. Con razón decía el apóstol Pablo, ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. ¿Quiénes estamos en Cristo Jesús, mis amables hermanos? Si usted está en Cristo Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Ya no hay más condenación. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Él enmudeció y no dijo nada, y como cordero fue llevado al matadero. Fue llevado al matadero. Para ir terminando, decíamos que de esta manera creo que muchos de los que hoy llegan a las iglesias con una falsa curiosidad de saber quién es ese Jesús, ¿verdad? Quieren saber que ese Jesús les dé las provisiones, quieren conocer a ese Jesús que todo judío hasta el día de hoy espera que venga entronizado, pero no a un tal hijo de José, un carpintero. La realidad es que Él no vino como objetivo principal a que tú vivieras una vida próspera en este mundo. La realidad es que Él vino a hacer justicia y en obediencia al Padre. Y por gracia, a esa obediencia, usted y yo somos salvos por su gracia. Eso es maravilloso. Dijimos, algunos vienen buscando milagros, otras bendiciones y otros llenarse sus vidas con ese ego que tienen. Y cuando se topan con la realidad de que Él dice: mira, toma tu cruz y sígueme, entonces dan la vuelta y se van. Se van, porque la realidad es dura.
Negarse a sí mismo, mis amables hermanos, es difícil, es duro, pero a eso nos invita el Evangelio, a eso nos invita. ¿Quién hoy no quisiera estar en la playa, en su casa, con una taza de café, viendo una película, haciendo cuantas cosas, atendiendo a sus familiares, haciendo un barbecue, pero la gracia de Dios es tan grande en su vida que puede más que cualquier satisfacción de nuestra carne y sacrifique ese tiempo por venir a adorar al Señor, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, lo cual es más beneficioso. Dice el salmista, porque mejor es un día en su casa que 1000 años lejos de ella. Mis amables hermanos, miren, nos hemos gozado, nos hemos alegrado al verles a cada uno de ustedes venir a este lugar con la incomodidad en la que vivimos, venir a este lugar, pero porque queremos escuchar palabra, porque queremos adorar su nombre, porque queremos exaltar a aquel que lo dio todo por nosotros. Queremos adorarle, queremos glorificarle, y a toda costa, mis amables hermanos, estamos aquí. La Biblia nos dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere. Herodes quería ver un milagro, quería ver una señal de Jesús. Está frente a él. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto lo que andan hablando esto de este hombre. Quería ver qué es lo que Jesús hacía, pero en realidad tenía una necesidad de algún milagro. Así que no es no depende del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. Por mucho que quisiera ver, Dios no había tenido misericordia de sus antepasados. Dios había aborrecido a sus antepasados. Y por consecuencia, ese aborrecimiento también lo alcanzaba a él, porque se dijo en el Antiguo Testamento que también los alcanzaría. Ahora dijimos, tenemos aquí a Esaú frente a Jacob, al amado y al aborrecido. El aborrecido está queriendo juzgar al que se había dicho que el mayor servirá a su menor. No se daba cuenta. Por eso Jesús, cuando estaba frente a Pilato, él hizo una declaración. Miren, le dijo a Pilato, si me vas a juzgar, júzgame ya. Hazlo. Porque de cierto te digo que yo voy a regresar, y cuando yo regrese, quien te va a juzgar soy yo. Qué palabras, hermanos, qué palabras. Imagínese la cara que hermanos, Jesús le estaba diciendo, tú no tienes el poder aquí lo tengo yo. Y lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque es necesario que esto así acontezca. Por mi Padre que está en los cielos. Esta aparición de Jesús ante Herodes aparece solo en el libro de Lucas, por la razón de que Jesús fue criado, ¿dónde? ¿Dónde fue criado? En Galilea. En Galilea. Lucas 2:29. ¿Qué era Galilea, hermanos? Era la jurisdicción ¿de quién? De Herodes. Entonces Jesús está metido en la jurisdicción de Herodes. Entonces Herodes se dice, vamos a ver qué es lo que está pasando con esto, ¿verdad? Mis amables hermanos, no pienses que el silencio de Jesús era simplemente porque no tenía palabras para responder. Es que Herodes lo intimidó. No. Él estaba llevando en su propia carne, en sí mismo, tu lengua engañosa. Él estaba llevando en sí mismo tu lengua sigilosa, tu lengua mentirosa, tu lengua burlona. Y enmudeció y no dijo nada para pagar por nuestros deslices de lengua. Nosotros somos falsos, somos prestos a decir cosas que
que realmente no edifican. ¿Alguna vez usted ha puesto a pensar? Híjole, eso no era lo que yo tenía que decir, ¿verdad? Inclusive cuando lo agarran esos nervios. Usted que tal vez se ha estado preparando, leyendo un testamento y a la hora de decir algo dice otras cosas que ni nunca tenía escrito ahí, porque somos fáciles. Pero Jesús siendo el Rey de Reyes, el soberano, tiene el completo control de su lengua, lo cual nosotros no tenemos. Somos llamados a tenerlo, pero no la tenemos. Entonces Jesús no se quedó en silencio. Dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo nada, pero no enmudeció porque no tenía cómo responder. Inclusive anteriormente cuando lo andaban buscando, él dijo, bueno, miren, ¿ustedes creen que yo no tengo quien me defienda? Claro que tengo quien me defienda. Si yo quiero, puedo hablar con mi Padre y Él puede mandarme legiones de ángeles para que me defienda. ¿Y ustedes dónde van a quedar? Jesús es el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, y enmudeció y no dijo nada para que todo se cumpliera al pie de la letra como lo tenemos escrito en este sagrado libro. Se cumpliera todo. Simplemente podemos decir, que Jesús no tenía palabra cómo responder. No, Él estaba llevando todos nuestros errores, nuestra lengua mentirosa. Estos hombres encontraban deleite en humillar a nuestro Señor en su humanidad, pero no en su deidad. Ellos se deleitaban humillando a Jesús como hombre, pero en su deidad, en su soberanía, en su poder, tenía que suceder así para que usted y yo hoy podamos tener el perdón de nuestros pecados. Así tenía que suceder. Y los planes no se iban a cambiar porque alguien quería decirlo o quería que sucediera diferente. No, se iban a cumplir como estaban escritos. Bueno, estos hombres se enorgullecían en maltratar a Jesús. Tanto así que imagínese usted que teniendo a Jesús ahí, bueno, dicen que este es el rey de los judíos, pero mira cómo anda vestido. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el pasaje que leímos que hicieron con Jesús? Le pusieron ropas espléndidas, como en son de burlas, ¿verdad? Pero un rey no va a andar así, tienes que vestirte bien entonces, ¿verdad? Finalmente, para terminar, vemos que Herodes y Pilato se hicieron amigos a partir de ese día. Habían sido enemigos, habían estado enemistados. Y yo quiero confrontarlo hoy en día a usted. Espero que si usted es hijo de Dios y ha tenido momentos de enemistad con otro hermano, espero que este acto le cause vergüenza. Porque dos hombres malvados, con un corazón lleno de odio, pudieron reconciliarse en ver la inocencia de Jesús. Este acto debería causarle vergüenza que usted, siendo hijo de Dios, y pase enemistado con su hermano. Cristo Jesús ha perdonado sus pecados, lo ha lavado con su sangre. No debería existir esa clase de rencillas. Al contrario, somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo somos miembros de su iglesia. Y como miembros de su iglesia pertenecemos a una sola cabeza y esa cabeza es Cristo Jesús. Y ningún miembro jala para lugares diferentes. Todos apuntan a un mismo objetivo. Todos apuntamos al mismo Creador. Todos obedecemos al mismo Dios. Todos obedecemos a Cristo Jesús. Mis amables hermanos, imagínense, porque dos hijos del diablo los une la inocencia de Jesús. ¿Cómo es posible que dos hijos de Dios, perdonados por Cristo,
lavados con la misma sangre, puedan estar con indiferencias, yo te invito a que corras a la cruz y pídale perdón. Yo te invito a que corras a la cruz y le diga: Padre, Cristo Jesús, perdóname. Porque aún los inconversos, mirando tu inocencia, llegaron a un mutuo acuerdo. Y muchas veces nosotros, siendo tus hijos, no lo hacemos. No lo hacemos. No sigas acusando a Jesús con tus acciones. No sigas escarneciendo a Jesús con tus palabras necias. No sigas bofeteando a Jesús con las desobediencias, conociendo la palabra. Abraza al Cordero inmolado. Abraza su cuerpo traspasado por una lanza. No le sigas ofreciendo vinagre cuando Él lo que pide es agua. No le sigas poniendo ese rótulo vergonzoso, según ellos, que era el rey de los judíos, como en son de burla, cuando en realidad es el rey de reyes y señor de señores, no solo de los judíos, sino que de toda su creación. Él fue el Cordero inmolado por ti y por mí. El Cordero sangriente, el Cordero sufriente, quien murió en nuestro lugar. Y deberíamos sentirnos avergonzados cuando ofendemos su nombre. Deberíamos sentirnos tristes cuando ofendemos su deidad. Debemos sentirnos tristes, dolidos, cuando realmente no le adoramos como debemos adorarle.